Hola, buenas tardes, Dina y Jocelyn, ¿me escuchan? Sí, ya Hola, creo que gracias. buenas noches. Bien, buenas noches, bienvenidas a la tutoría del espacio de aprendizaje de investigación de mercados. Estamos en la semana del 27 de junio al 3 de julio, con una nueva tutoría donde siempre vamos a desarrollar dos actividades, un foro y un informe. Bien, vamos a compartir para que puedan ver el calendario de actividades y luego la descripción de la actividad, como lo hemos venido haciendo en otras ocasiones. Solo permítanme. Aquí tenemos el calendario de actividades. Me dicen si lo pueden ver, por favor. Sí, se puede ver. Ok, bien. La actividad 5 es sobre un foro denominado Las Escalas. Está en el tema 3 de investigación de motivaciones. En la unidad 2, diseño de la investigación de mercados, vale 3 puntos oro y la vamos a presentar el próximo domingo 3 de julio. He estado abriendo las actividades hasta el lunes y en este caso pues lo vamos a mantener igual. Luego la actividad 6, que es un ensayo, vale 3 puntos oro y también es el domingo 3 de julio. Entonces vamos a ver la descripción de la actividad. En este caso, el foro de las escalas. Tenemos que responder a dos preguntas generadoras para poder participar en el foro. La primera, ¿por qué son importantes las escalas en la investigación de motivaciones? Y la segunda es, ¿cuál es la escala que mejor se ajusta a su cuestionario y por qué? Bien, con la primera pregunta debemos de saber que para poder saber la importancia de cada una de las escalas de la investigación de motivaciones, es necesario conocer los tipos de escala que existen. Pero es importante conocerlas porque ya sabiendo cuáles son las escalas de las que yo puedo disponer para una investigación en motivaciones, yo puedo utilizar la escala que mejor se adapte para poder captar este aspecto de la motivación relacionado con las personas o con el mercado meta al que yo quiero introducir mi producto o servicio. Una motivación es algo que me impulsa a realizar una acción en concreto. En el caso de la investigación de mercado, las motivaciones tienen que ver con esa motivación para poder adquirir un producto o servicio, lo que me va a impulsar a poder adquirir un producto o servicio. Entonces, son importantes las escalas porque dependiendo la escala que nosotros escojamos, así va a ser el tipo de información que vamos a recopilar en la investigación en motivaciones. Y luego, ¿cuál es la escala que mejor se adapta a su cuestionario y por qué? Repitiendo un poco lo anterior, necesitamos conocer los tipos de escala para poder decidir cuál se adapta mejor. Entonces, ustedes tienen que leer, perdón, esta presentación que habla sobre la investigación de motivaciones. Ahora lo vamos a ver. Dice los tipos de información que podemos obtener en la investigación de motivaciones. Primero, actitudes. Es la predisposición a la acción. Es la forma en que las personas actuarán a determinados estímulos o impulsos. Y si ésta se conoce con anticipación, se puede llegar a establecer sus respuestas. La segunda se basa en suposiciones.
es la información que guardamos como punto de referencia sobre un producto o tema. Nosotros pues podemos tener suposiciones sobre un determinado producto o un determinado servicio que al final nos van a llevar a poder aceptar o rechazar ideas relacionadas con ese producto o servicio. Por ejemplo, si usted recibe el servicio de una persona X, no sé, que le pueda arreglar el pelo o las uñas, y escucha a alguien que le dice, no, a mí no me hizo un buen trabajo, yo no quedé contenta o contento, entonces eso hace en mí tener una suposición sin haber utilizado el servicio de esta empresa o persona. Yo simplemente a veces puede ser que me deje llevar por lo que escuché o por lo que me dijeron. Entonces, este tema de las suposiciones hay que ponerle bastante cuidado, ¿verdad? Porque puede ser cierto o puede ser falso. Entonces hay que tener cuidado con eso. Luego tenemos el tema de las sensaciones. Es la reacción de la mente ante estímulos mentales y físicos. En las sensaciones se incluyen los sentimientos y emociones, que son los grandes impulsadores de la compra. Bien, muchas veces puede que compremos cosas por impulso, pero sean cosas o productos que realmente no necesitamos. Entonces ahí entra el aspecto de las sensaciones. Es eso que me impulsa al final a poder comprar un producto o a poder contratar un servicio. Y luego tenemos el punto 4, que son las imágenes. Son los cuadros mentales que las personas se forman como resultado de los estímulos. Es lo que al final yo pienso. Pero ese pensamiento viene precedido de un estímulo. ¿Okay? Esas son las imágenes que nosotros nos hacemos en la mente. Luego están los motivos, que se engloban en 3 aspectos concretos, que son los estímulos que te dé el mercado, los motivos por los cuales tú quieres suplir tus necesidades y adquirir ese producto o servicio, y al final es una respuesta que da el consumidor. Ya lo mencionamos al inicio. La motivación es aquello que me impulsa a querer comprar algo y al final es una respuesta al consumidor. Y en sexto lugar tenemos la personalidad. Son los rasgos del individuo que tienen como utilidad mercadológica poder predecir su conducta de compra. O sea, dependiendo de la personalidad que pueda tener esta persona, es una persona como muy inquieta, muy pasiva, se menciona que esto puede predecir su conducta de compra en una situación en concreto. Luego tenemos que las técnicas de la investigación de motivaciones son de 2 tipos, son cuantitativas y son cualitativas. Entonces, ustedes luego lo pueden ver. De tipo cualitativo es aquello no numérico. ¿Okay? Es información relacionada con imágenes, con actitudes, con sensaciones, pero que no lleva un análisis numérico, lleva un análisis estadístico. Y las técnicas cuantitativas, aquí podemos ver 3, la asociación de palabras, la terminación de frases, las técnicas ilustradas divididas en 2, pruebas de percepción temática y pruebas con caricaturas o con figuras. Entonces vemos que cuando hablamos de técnicas relacionadas a la investigación en motivaciones, tenemos las cualitativas y las cuantitativas. Lo que más se usa en investigación de mercados, cuando uno hace una investigación de este tipo que aplica un instrumento, pues es la investigación cuantitativa. Es aquella que lleva un análisis estadístico. ¿Okay? Y aquí hay una descripción de la asociación de palabras. Por ejemplo, te pueden pedir que escribas en una línea lo primero que se te viene a la mente con una determinada frase que está ubicada en el instrumento o con una determinada foto, que es lo primero que se te viene a la mente. Y con eso se va a hacer un análisis. Luego la terminación de frases es para que usted, cuando esté desarrollando este ejercicio o esta parte, pues
pueda terminar una idea o en este caso, pues, una frase en concreto. Y aquí ustedes luego pueden ver lo de las pruebas de percepción temática y las pruebas con figuras o caricaturas. Y aquí me voy a detener un poco más, que es el tema de las escalas. Y para que ustedes puedan ver los tipos de escalas. Esto es lo que está relacionado con el foro. Vemos que hay diferentes tipos de escalas. Escalas básicas que se dividen en nominal, ordinal, escala de intervalos o escala de proporciones o razones. Cada una de estas opciones que ustedes ven aquí puede ser la que mejor se adapte a la investigación de motivaciones. Entonces ustedes tienen que conocer en qué consiste cada una de las escalas y luego decir cuál es la que mejor se adapta. Y luego tenemos las escalas comparativas, donde yo comparo una cosa con otra. Y aquí pues hay una subdivisión que son 7 ítems: la escala de comparaciones pareadas, la escala de clasificación, la escala de suma constante, la escala de Goodman, la escala de clases o similitudes, la escala de categorías, la escala de clasificación continua, y luego tenemos la escala no comparativa dividida en 4 aspectos, la escala de Likert. Por experiencia, esta se usa muchísimo, la escala de Likert, que es, cuando habla de escalas, es que las opciones de respuesta tienen diferentes, o sea, hay diferentes opciones de respuesta que la persona encuestada puede decidir marcar. Por ejemplo, la escala de Likert es una escala de números impares donde las respuestas pueden ser, usted le puede consultar, ¿cómo considera o cómo evalúa usted el producto X? ¿O qué tan satisfecho está usted con el producto X? Entonces, las opciones de respuesta en una escala de Likert pueden ir desde muy satisfecho, satisfecho, poco satisfecho, insatisfecho. Entonces, da varias opciones de respuesta. Y por lo general son números impares. Les hago un paréntesis en Likert porque es como de lo que más se utiliza en investigación. Escala de diferencial semántico, escala de Staple y escala de Thurston. Y aquí ustedes pueden ir viendo los conceptos de cada una de las escalas. Por ejemplo, la escala nominal utiliza una clasificación para identificar diferentes categorías o alternativas de respuesta. La escala ordinal, perdón, es una escala que lleva un rango de orden, o sea, desde lo mayor hasta lo menor, de ascendente a descendente, o de lo menor a lo mayor, de descendente a ascendente. Usted tiene que escoger una de las opciones de respuesta de esta escala si la utiliza, pero recuerde que lleva un orden y ese orden implica un valor que puede ser de menor a mayor, que es lo más común, o de mayor a menor. Usted puede hacer una valoración del servicio. No sé si ustedes han visto en Google que la gente visita restaurantes o en webs turísticas y dice, bueno, ¿cuál es su valoración sobre el servicio en base a 5 estrellas? Entonces usted rellena cuántas estrellas cree que debe, asumiendo que 1 es un servicio muy malo y 5 es un servicio excelente. La escala de intervalos son intervalos o números que pueden mostrar un orden entre ellas. ¿Cuáles son los intervalos relacionados con una determinada pregunta? Por ejemplo, hay preguntas como ¿cuáles son sus ingresos económicos familiares mensuales aproximados? Usted puede dar un rango o un intervalo.
de 1000 a 3000, de 3000 a 6000, de 6000 a 9000, de 9000 a 12000, de 12000 a 15000 y más de 15000. Esos son, o a eso se le llama intervalos. Luego ustedes pueden leer lo de las escalas de proporciones o razones y los demás tipos de escala que pueden ver aquí, que no los voy a mencionar todos, pero que ustedes luego lo pueden ver. Aquí está la escala de Likert, que es una medición que requiere al entrevistado señale un grado de aceptación o desacuerdo, que era lo que mencionábamos, con una diversidad de afirmaciones relacionadas con el objeto de la actuación. Entonces, conociendo un poco las escalas, ustedes pueden, por los tipos de escala, decir cuál se ajusta mejor a su cuestionario. Cuando dice a su cuestionario, está hablando del cuestionario relacionado con una investigación en motivaciones, ¿verdad? Porque también pueden pensar en el cuestionario que acaban de hacer la semana pasada, qué tipo de escala podría llegar a encajar mejor. ¿Ok? Esto sería con relación al foro. Ahora bien, ¿cuáles son los criterios del foro? Los mismos que hemos visto antes. Tener una secuencia lógica ordenada en las participaciones, evitar tener errores ortográficos. Por eso siempre se recomienda escribir la participación en Word, pasarla, perdón, a la plataforma para que tenga la menor cantidad de errores ortográficos. Y luego tener dos participaciones, una suya respondiendo a estas preguntas generadoras y una participación respondiendo o comentando algo de su compañero. Y luego tenemos el ensayo que versa sobre la investigación en motivaciones. Y lo que ustedes tienen que hacer es leer esa presentación, esta que estábamos viendo aquí, y desarrollar un ensayo donde ustedes hablen de la investigación de motivaciones. Aquí pueden consultar información en Internet, hacer las respectivas citas bibliográficas, porque si no, recordemos, entraríamos en plagio, o si no hacemos citas, pues el ensayo no tendría ningún sustento académico, porque usted tendría información, pero no se sabría de dónde la sacó. Y para efectos de evaluación, el documento, por favor pongan atención aquí, va a tener una portada, 3 hojas de contenido que hablen sobre la investigación de motivaciones. Ese contenido tiene que tener citas bibliográficas y vamos a tener unas conclusiones sobre las escalas y el apartado de bibliografía. Entonces aquí podría anexar yo que esas 3 hojas de contenido deben ir sustentadas con información bibliográfica, o sea, con los sitios web y citado con normas APA. Y luego las conclusiones, y después de las conclusiones, el apartado de bibliografía. Si ustedes se fijan, el ensayo, como ya está elaborado por esta clase ser virtualizada, pues no incluye este apartado, pero nosotros sí lo vamos a incluir porque no tendría ningún sentido hacer un ensayo o un trabajo académico hablando sobre la investigación de motivaciones sin antes o sin poner un sustento bibliográfico. Si no tenemos un sustento bibliográfico, no estamos haciendo nada con el ensayo. Porque usted puede desarrollar el contenido, pero lo ideal es siempre que ese contenido que desarrolla tenga su sustento bibliográfico. ¿Okay? Entonces, esas serían las 2 tareas para esta semana. No sé si tienen consultas. Dina, ¿tiene alguna consulta?
No, listo, todo bien. Ok. Jocelyn, ¿tiene alguna consulta? No le escuché. Bien, solamente un consejo para ambas y Se me para... internet. ¿Ah? Bien, solamente un consejo para todos en general en la clase. He estado leyendo los ensayos y el parafraseado lo hacen, pero por ejemplo, cuando usted hace un parafraseado, he leído algunos ensayos que solo cambian una o dos palabras, ¿verdad? Entonces yo más bien sugeriría que fuera al inverso, que subrayáramos como las palabras más importantes y sobre esas palabras nosotros hagamos una redacción. Digo esto porque he leído ensayos donde, por ejemplo, hay un concepto y solo cambian una o dos palabras de un párrafo de 3 líneas. Entonces eso casi al final viene siendo como un plagio. No lo he tomado a mal, pero les sugiero, o sea, cuando digo no lo he tomado a mal es que no lo he calificado mal. Les sugiero que el parafraseado o el concepto del parafraseado es a la inversa. Subrayo las palabras más importantes de ese concepto y yo, con mi toque de redacción, cambio la redacción. Entonces tengo más redacción mía que tener el concepto y cambiar una o dos palabras. Entonces, solamente se los comento para que lo tengan en cuenta cuando hagan el parafraseado de la información. ¿Por qué? Porque este ensayo, esta parte de aquí, la mayoría de citas que ustedes pongan tienen que ser parafraseadas, al menos 3 citas bibliográficas. Ya hemos mencionado en otras tutorías que no es recomendable hacer un ensayo con una sola cita o fuente bibliográfica. ¿Ok? Bien, dicho esto, la tutoría termina aquí. Voy a tratar de subirla al campus y se las pasaré por nuestro grupo de WhatsApp para que ustedes puedan pues volver a escucharla. Pasen buenas noches y seguimos en comunicación. Hasta luego.